Problema 19. Sobre un cilindro de masa M y radio R se ha enrollado una cuerda a la distancia R. Se posa sobre una superficie horizontal donde existe rozamiento. El extremo libre de la cuerda se hace pasar por una polea ideal y luego se ata a una masa M que cuelga verticalmente. Ver figura, dice, está la figura. Se libera la masa M desde el reposo y ésta cae con una cierta aceleración A sub 1, de manera que el cilindro avanza rodando sin deslizar. Rodando sin deslizar, rodando sin deslizar. Aquí nos están diciendo lo más importante a tener en cuenta en este problema. Dice, girando en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario, mientras va avanzando. En esta situación determine la aceleración de la masa M, esta aceleración A1, y la aceleración angular del disco. Y luego en el problema 20 dice, repita en el problema anterior, pero ahora la cuerda se ha enrollado por debajo del centro del cilindro. Es decir, que pienso que debe ser que se ha enrollado por aquí. Muy interesante. Bueno, la letra ya la hemos leído, la podemos dejar por ahí y la figura la vamos a tener en grande aquí para estudiarla. Lo primero que tenemos que ver ¿qué es eso cuando me dicen que rueda sin deslizar? ¿Qué condición tan importante es esa? Supongamos que este es nuestro cilindro, que al tiempo que avanza va girando en sentido de las agujas del reloj, como dice la letra. He dibujado dos puntos, el punto A y el punto B. Cuando nos dice que rueda sin deslizar, significa que este punto no desliza. Quiere decir que cada punto del cilindro que toma contacto con el plano inferior se queda momentáneamente en reposo. Entonces el cilindro avanza hasta que otro punto, este que estaba por aquí, toma contacto con el suelo y va a permanecer momentáneamente en reposo. Sigue avanzando el cilindro y lo mismo le pasa a los otros puntos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Significa lo siguiente. Esto que tenemos aquí es el centro de masa. Vamos a escribirlo. El C.M. Centro de masa. El centro de masa. Este punto se habrá desplazado esta distancia desde esta situación hasta que el punto B toma contacto con el suelo. Esta distancia la he dibujado aquí y le he llamado delta R, que es justamente el desplazamiento que experimenta el centro de masa que se moverá horizontalmente siempre. Y a este arco le voy a llamar S. Entonces, ¿qué significa? Si no hay deslizamiento, esta distancia delta R tiene que coincidir con este arco, desde que el punto A deja de tomar contacto con el suelo hasta que el punto B toma contacto con el suelo. Digamos que si proyectamos esta distancia, si la proyectamos aquí, es esta distancia y son iguales. Aquí tenemos un angulito que le hemos llamado tita. Este es el radio del cilindro, del disco, de la esfera, de lo que sea. Y aquí tenemos el arco S. Nosotros sabemos que podemos definir un ángulo en radianes de la siguiente forma. Un ángulo en radianes será el cociente entre el arco y el radio. Ahí lo tenemos. Vamos a despejar el arco S, que es la distancia recorrida por el centro de masa, y nos quedará R por tita o tita por R, da igual. Y lo que vamos a hacer ahora es derivar con respecto al tiempo ambos miembros de la igualdad. Entonces nos quedará la derivada de S con respecto al tiempo será igual a R, que es constante, por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y entonces ahora vamos a interpretar estos resultados. La derivada de la distancia
S con respecto al tiempo que me está dando. O sea, la distancia recorrida por el centro de masa entre el tiempo que demoró en recorrer esa distancia, que nos está dando la velocidad del centro de masa. Esto nos está dando el módulo de la velocidad del centro de masa. Eso va a ser igual a R por... ¿Y qué significa la derivada del ángulo con respecto al tiempo? La derivada del ángulo con respecto al tiempo nos da la velocidad angular que mantiene el cilindro. Entonces esto nos quedará R por omega. Y como omega también es un vector, bueno, es en realidad un pseudo vector, pero bueno, también le vamos a poner así el módulo. Esta es la condición fundamental de rodadura. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Lo que vamos a hacer es derivar con respecto al tiempo ambos miembros de la igualdad. Entonces nos va a quedar la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo será igual a R por la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Y eso qué viene a ser? La derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo me está dando ¿qué cosa? La aceleración del centro de masa. Me está dando el módulo de la aceleración del centro de masa, que será igual a R por, y la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, es decir, la rapidez con la que cambia la velocidad angular, ¿qué es eso? Eso es el módulo de la aceleración angular alfa. Así que tenemos en realidad dos condiciones de rodadura, aunque normalmente se le puede llamar, se le presta más atención a esta, pero de esta expresión se deduce a partir de esta. Entonces, lo R cuadrado, para que no nos olvidemos jamás, cuando en la letra nos dice que rueda sin deslizar, tenemos que tener muy presentes estas relaciones, sobre todo esta relación, que la aceleración del centro de masa es el radio por la aceleración angular. Voy a dibujar la velocidad del centro de masa, por ejemplo, la haría así, ¿verdad? Esa sería la velocidad del centro de masa. Y la aceleración del centro de masa también la puedo dibujar, lo voy a hacer con otro color. La voy a dibujar así, será horizontal. La aceleración del centro de masa será horizontal. Para resolver el problema, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A la masa puntual le vamos a aplicar la segunda ley de Newton y vamos a obtener una ecuación. Luego, al disco le vamos a aplicar la segunda ley de Newton al centro de masa, obteniendo otra ecuación, y la segunda ley de Newton para las rotaciones, con lo cual obtendremos una tercera ecuación. Y además, tendremos que aplicar este resultado que habíamos visto, que es la condición de rodadura. Lo primero que vamos a hacer es representar las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces tendremos la fuerza peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae al bloque. Quiero hacer una aclaración. A la aceleración, en lugar de llamarle A1, le llamo simplemente A la aceleración lineal del bloque. Bien, tenemos la fuerza peso y luego tenemos hacia arriba la fuerza tensión ejercida por la cuerda. Por ahora simplemente le vamos a llamar T. Luego tendremos que ver si tendremos que distinguir entre T1, T2, etc. Por ahora esto lo dejamos así, pero vamos a analizar esta polea. Esta polea es una polea ideal. Una polea es ideal cuando la cuerda no roza contra la polea. Es una polea que suele tener masa despreciable y aquí no hay rozamiento. Podemos hasta decir que la cuerda resbala sobre la polea y la polea ni siquiera gira, porque si no hay rozamiento no tiene por qué girar la polea. En esas condiciones, si la polea es ideal, la tensión de la cuerda en ese punto sobre la polea, que es para abajo, va a tener igual módulo que la tensión de la polea aplicada en este punto. Estas dos tensiones están aplicadas por la cuerda sobre la polea, una para abajo y la otra para acá.
Pero si la polea tiene masa despreciable, o si es una polea ideal, entonces estas tensiones tienen igual módulo y podemos seguir llamándole simplemente T y no tenemos por qué distinguir entre T1 y T2. Les adelanto que si esta polea fuera una polea real con un momento de inercia, la cuerda debería rozar contra la polea para que ésta pudiera girar y entonces estaríamos hablando, por ejemplo, en este tramo de T1, a ambas le llamaríamos T1 y en este otro tramo a las tensiones de la cuerda le llamaríamos T2. Eso si la polea fuera real. Bien, y también vamos a dibujar la tensión aplicada en este punto sobre a una distancia R del centro del cilindro por la cuerda. Y le llamamos también T. Primeramente vamos a empezar aplicando la ley de Newton a este bloque y luego seguiremos analizando las fuerzas que aparecen sobre el cilindro. La letra no deja muy claro si esto es un cilindro o un disco, porque menciona los dos términos, pero vamos a suponer que es un cilindro, porque no es lo mismo el momento de inercia de un cilindro que el momento de inercia de un disco. Bien, entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton, como dije, a esta masa. La segunda ley de Newton establece que la sumatoria de las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos hemos tomado un eje X y un eje Y. Sabemos que el eje X lo vamos a identificar con un versor o vector unitario Y. Aquí hemos dibujado ese versor Y, que es un vector unidad, que tiene un módulo que vale 1, ¿no? Y es el que nos identifica cualquier vector paralelo al eje X. El vector o versor, mejor dicho, versor J identifica el eje Y y el eje Z, que es saliente desde la pantalla hacia nosotros, las Z positivas, lo identificamos con el versor K. Recordemos esto, I, J y K, es muy importante. De acuerdo a esto, para el bloque podemos escribir que la sumatoria de las fuerzas será el peso más la tensión, y esto es igual al producto de la masa por la aceleración. Y ahora, utilizando los versores, vamos a definir estos vectores de otra forma. Vamos a definir el peso como su módulo multiplicado por el versor, ¿cuál? El J, porque el peso se encuentra paralelo al eje Y. Pero el peso apunta hacia las Y negativas, entonces le ponemos menos. Esto se lee menos módulo de P multiplicado por el versor J. La tensión, en cambio, apunta hacia arriba, o sea, hacia las Y positivas, entonces la pondremos como su módulo multiplicado por J. Y la aceleración ya estamos viendo que apunta hacia abajo, entonces la escribiremos como menos M por A y J. El menos se refiere a la aceleración. Bien, entonces ahora tenemos lo siguiente. Respecto a los módulos de estos vectores, lo que se demuestra ahí es que podemos poner que menos el módulo del peso más el módulo de la tensión es igual a menos el módulo de la masa por la aceleración del bloque. Incluso podemos multiplicar por menos 1 ambos miembros de la igualdad y nos quedaría peso menos T igual a M por A. Y ahí tenemos la ecuación de la cual yo les había hablado antes, es decir, aplicando la segunda ley de Newton al bloque obtenemos una ecuación. Vamos a guardárnosla y vamos a continuar luego ya con el cilindro. He sustituido el peso por el producto de la masa por el módulo de la aceleración gravitatoria. Y lo otro ha quedado tal cual como está. Recordemos que en este caso G, T y A son módulos de los vectores. Aceleración gravitatoria, vector tensión y vector aceleración de la masa M. Para el cilindro estarán actuando las siguientes fuerzas. Voy a dibujar el peso y lo voy a hacer chiquito a propósito porque no quiero que después me esté molestando este vector. Entonces, ese sería el peso
y luego la normal, o fuerza de reacción del plano, que es la fuerza que hace el plano para sostener al cilindro. Estas fuerzas las dibujamos en el centro de masa del cilindro. Ahora bien, se nos dice en la letra que el cilindro rueda sin deslizar, ¿verdad? Pero su centro de masa evidentemente acelerará hacia la derecha. Entonces vamos a dibujar esa aceleración y le vamos a poner aceleración del centro de masas. Ahora bien, ¿qué habíamos dicho de este puntito que tenemos aquí abajo? De este punto, ¿qué habíamos dicho? Que no desliza. Entonces fijémonos una cosa. Si el cilindro está rotando de esta forma y este punto no puede deslizar, sino que momentáneamente tiene que quedar en reposo, tiene que existir por parte del plano una fuerza de rozamiento que deberá apuntar hacia la derecha para mantener ese punto en reposo que quiere ir hacia la izquierda. Vamos a cambiarle el color a la fuerza, ahí está. A la fuerza de rozamiento siempre le llamo con la F minúscula. Es una convención que hacemos aquí. Bien, y no tenemos más fuerzas que actúen sobre el cilindro. Simplemente la tensión, normal, peso y la fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton al centro de masa del cilindro. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que imaginar que todo el conjunto de fuerzas que actúan en los diferentes puntos del cilindro están aplicadas en el centro de masa. Es decir, esta tensión voy a imaginar que está aplicada en el centro de masa. Esta fuerza de rozamiento voy a imaginar que está aplicada en el centro de masa. Y vamos a escribir cómo nos quedaría la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton aplicada al cilindro nos quedará de la siguiente forma. La sumatoria de todas las fuerzas será igual al producto de la masa del cilindro. Vamos a ponerle una M mayúscula para distinguirlo. La masa del cilindro por la aceleración del centro de masa del cilindro. Ahora bien, como tenemos fuerzas en la dirección del eje Y y fuerzas en la dirección del eje X, esta sumatoria de fuerzas la podemos escribir así. Aquí debajo, sumatoria de fuerzas en X más sumatoria de fuerzas en Y es igual al producto de la masa por la aceleración del centro de masa. Y ahora utilizando los versores, por ejemplo la sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tengo en X? Tengo la tensión y tengo la fuerza de rozamiento, ambas actuando en el sentido de las X positivas. Por lo tanto voy a escribir más TI más FI, esa sería la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y ahora continuaríamos con el eje Y, donde tenemos solamente el peso y la normal. Y por lo tanto, la normal apunta hacia las Y positivas. Vamos a ponerlo más NJ, pero el peso apunta hacia abajo, menos PJ. Y todo esto es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Veamos lo siguiente. El cilindro, el centro de masa del cilindro, no se mueve en dirección vertical. Por lo tanto, tenemos que concluir que el módulo de la normal y el módulo del peso son iguales. Por lo tanto, esta suma me va a dar 0. Esta suma me va a dar 0. Así que lo único que me va a quedar a mí es que TI más FI va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa, que es hacia las X positivas. Entonces lo pondremos como aceleración del centro de masa en Y. Y ahora ya podemos sacar las conclusiones respecto a los módulos de estos vectores y poner lo siguiente. T más fuerza de rozamiento es igual a la masa del cilindro por la aceleración del centro de masa del cilindro. Y ahí tenemos la segunda ecuación de la cual les había hablado antes. Vamos a quedarnos con ella. El estudio del cilindro lo quiero hacer detenidamente para que no quede lugar a dudas. Lo que vamos a aplicar ahora
es la llamada segunda ley de Newton, pero para las rotaciones. Vamos a poner aquí para las rotaciones. Lo que establece esta segunda ley de Newton para las rotaciones, que ahora lo voy a explicar detenidamente, es que el vector momento de las fuerzas respecto a un punto O que elegimos arbitrariamente es igual al producto de la aceleración angular por el momento de inercia respecto al punto O que elegimos para calcular los momentos. Entonces vamos a detenernos primeramente en esta definición. El momento de una fuerza respecto a un punto se calcula de esta forma. R producto vectorial la fuerza. Estos dos vectores definen un plano. Yo con dos rectas, con dos segmentos, con dos vectores defino un plano. Pero el vector que obtenemos de un producto vectorial siempre es perpendicular al plano determinado por estos dos vectores. Entonces, por ejemplo, si R y F están en el plano X, Y, entonces este vector estará en el eje Z. Tendremos que determinar si es entrante o si es saliente. Vamos a mostrar esto con un ejemplo sencillo. Supongamos que tengo un punto O, cualquiera en el plano, y una fuerza que apunta según el eje Y. En este caso hacia las Y positivas. Y queremos tomar el momento de esta fuerza respecto al punto O. En este ejemplo que yo he elegido, R siempre será el vector que va desde el punto respecto al cual queremos calcular los momentos hasta el punto de aplicación de la fuerza. Eso es lo importante. Bien, entonces, para resolver este producto vectorial, en este caso súper sencillo, haríamos lo siguiente. Veamos una cosa. La fuerza la podemos escribir como su módulo multiplicado por J. Y R lo podemos escribir en este caso como R multiplicado por I. Entonces, para realizar el momento de la fuerza respecto a O, para obtener este vector, tengo que hacer R producto vectorial F. Ahora voy a explicar bien esto. R lo voy a poner así como lo tengo ahí. R multiplicado por el versor I. Producto vectorial la fuerza que es F multiplicado por J. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora hago R por F, respetando la regla de los signos. Si aquí hubiera algún signo de menos, hacemos más por menos, menos por menos más, etc., ¿no? En este caso sencillito nos queda R por F. Es decir, ¿qué estoy multiplicando aquí? La medida, el módulo de R, por la medida, el módulo de F. Y luego se me va a quedar multiplicando vectorialmente la I por la J. Para resolver este producto vectorial, les voy a recomendar una regla súper sencilla. Se puede hacer de varias formas, con determinantes, etcétera, etcétera. Yo les voy a mostrar una regla que es muy sencillita para resolver el producto vectorial de los versores. Para eso, hacemos este dibujo, que no nos lleva ni 2 segundos hacerlo. Colocamos el versor I, el J y el K. El K dijimos que era un versor saliente, porque es perpendicular a la pantalla, pero en este dibujo lo vamos a dibujar así. Como si esto fuera la esquina de una pared. Aquí está el piso, aquí hay una pared, y aquí está la otra pared perpendicular a esta, ¿vale? Pero lo dibujamos así en el plano. Entonces, la regla es súper sencilla. Si nosotros hacemos el producto vectorial I por J, nos estamos moviendo en sentido como antihorario, ¿verdad? Si voy de I a J es el sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, en ese caso, I producto vectorial J nos dará K, nos dará este vector. Y si ahora hago, por ejemplo, J producto vectorial K, J
producto vectorial K, como me estoy moviendo en sentido antihorario, me va a dar el versor I. Y si por último hago K, producto vectorial I, me dará el versor J. ¡Qué sencillo! Si me muevo en sentido antihorario, el producto de dos vectores me da el otro vector, tal como se muestra en esta tablita. Pero veamos ahora si yo, entre comillas, me muevo en sentido horario, ¿cómo queda esto? Por ejemplo, si hago J, producto vectorial I, J, producto vectorial I, me muevo en sentido horario, eso no me va a dar K, sino que eso me dará menos K. Y si hago I, producto vectorial K, ¿qué me dará? Menos J. Y si luego hago K, producto vectorial J, ¿qué me dará? Menos I. O sea que la regla más fácil imposible. El producto de dos vectores, el producto vectorial de dos versores como estos. Si me muevo en sentido horario, antihorario, me da el otro vector. Si me muevo en sentido horario, me da el otro vector, pero con el signo cambiado. Entonces, por ejemplo, aquí, I por J, ¿qué me da? I por J, me muevo en sentido antihorario. I por J me da K. Esto me da K. Eso significa que el vector momento de la fuerza F, que fea salió esa F, a dibujarla bien, F respecto a O, tendrá un módulo dado por R por F y apuntará según K. Si yo quisiera dibujar este vector como apunta hacia el eje Z positivo, lo tendría que dibujar con un circulito y un punto. Ese será el vector momento de F respecto a O. ¿Por qué lo dibujo así? Porque es como si fuera la punta de una flecha, donde veo la base cónica de la punta de la flecha y veo la puntita de la flecha que se viene hacia mí, porque este vector es saliente desde la pantalla. Y si me hubiese dado, por ejemplo, en menos K, ¿cómo lo dibujaría? Dibujaría un círculo y una cruz, indicando que el momento es entrante hacia la pantalla. Reitero, si me hubiese dado menos K. Para aplicar la segunda ley de Newton para las rotaciones, tenemos que elegir un punto para calcular los momentos. En realidad podemos elegir cualquier punto del plano, pero tenemos que elegirlo convenientemente, de manera de no liarnos con eso, sino de hacer que el problema sea lo más fácil posible. Hay dos puntos clave. Uno puede ser el centro de masa y otro puede ser este punto. Por ejemplo, si eligiéramos este punto, la fuerza de rozamiento no ejerce momento de rotación respecto a este punto porque no tenemos el vector R. No puedo trazar un vector R desde este punto hasta donde está aplicada la fuerza, porque la fuerza está aplicada en ese punto. Luego hay una cosa, cuando la dirección de un vector pasa justo por el punto, en ese caso tampoco la fuerza ejerce momento. Esto se puede demostrar al calcularlo porque nos quedaría J por J o I por I. Y entonces ya les cuento que I por I vectorialmente, J por J vectorialmente y K producto vectorial K, eso nos da siempre 0. Por lo tanto, ni el peso ni la normal ejercerían momento respecto a ese punto. Y si elijo este punto, ¿qué pasará? Bueno, la tensión sí ejerce momento. ¿Por qué? Porque hay un brazo de palanca que sería esta distancia, que es el radio R chica, ese que nos da la letra del problema. No se confunda con la normal. Estoy hablando de un brazo de palanca que lo voy a dibujar ahora. Este aquí amarillito. Ese sería el vector R en este caso. Si elegimos el centro de masa, ese sería el vector R para la tensión. Y luego, la fuerza de rozamiento, para la fuerza de rozamiento tendríamos un vector R también, que va desde el centro de masa hasta ese punto. Ese también es un vector R. Y luego, ni el peso
ni la normal, como dije antes, generan momento respecto al centro de masa porque como están aplicadas en el centro de masa, no existe vector R ni para el peso ni para la normal. Antes dije que si nos quedara, por ejemplo, si nos quedara I producto vectorial I, por ejemplo, ¿cómo haríamos eso? Bueno, resulta que el producto vectorial también se puede hacer de otra forma, si conocemos los módulos de los vectores y el ángulo que forman esos vectores. Entonces, pondríamos el módulo de I por el módulo del otro vector, que es I también, por el seno del ángulo alfa que forman esos dos vectores. Pero vamos a ver, I con I, ¿qué ángulo forma? Forma un ángulo de 0 grado. El seno de 0 grado es 0. ¿Cuánto vale el módulo de I? Vale 1. Entonces esto me quedaría 1 por 1 por 0, entonces me va a dar 0. Entonces cuando nos quede también J por J, nos dará 0 y K, producto vectorial K, es igual a 0. Estas son las reglas del producto vectorial. Bien, vamos a decidirnos por aplicar el momento de las fuerzas respecto al centro de masa. Por lo tanto, para calcular el momento de la tensión respecto al centro de masa, el R será el R pequeño donde está enrollada la cuerda. Eso nos lo dice la letra. Entonces será este R por esta tensión vectorialmente. R apunta hacia las I positivas, entonces lo podemos escribir como más RJ, producto vectorial, la tensión que apunta hacia las X positivas, por lo tanto la escribo como T por I, así de fácil. Y luego, para calcular el momento de la fuerza de rozamiento, cuidado, porque R es el radio grande R del cilindro, que apunta hacia las I negativas. Entonces lo podemos escribir como menos RJ, producto vectorial, la fuerza de rozamiento que apunta hacia las X positivas. Entonces ahora esto nos quedará R por T, o sea, módulo de R por módulo de T, y me queda J, producto vectorial I. Y luego me queda menos R por la fuerza de rozamiento y también me queda J, producto vectorial I. Y ahora es cuando tenemos que utilizar la reglita. J por I. J por I. Me estoy moviendo en sentido horario. Si me muevo en sentido horario, J por I me da menos K. Entonces aquí pondremos menos K y aquí pondremos menos K. Por lo tanto, en definitiva, los momentos de las fuerzas respecto al centro de masa me quedarán de la siguiente forma. Menos por menos, más. R por F según K. Y luego aquí, menos por más, me queda menos R por T según K. Entonces ya puedo sustituir estos términos, esta suma vectorial la puedo sustituir aquí e igualarla a alfa por el momento de inercia. Lo he sustituido, así que esto ya lo borramos. Y ahora una cosa muy importante. Aquí hay una igualdad vectorial. Esta igualdad vectorial me dice que el sentido de estos dos vectores es exactamente el mismo. Entonces, si el momento resultante está, me faltó una K aquí, si el momento resultante está en K, entonces la aceleración angular también me dará en K y por tanto podré escribirla como alfa por K multiplicada por el momento de inercia respecto al centro de masa. El momento de inercia de un cilindro respecto al centro de masa se calcula como la masa por el radio del cilindro al cuadrado dividido entre 2. Por tanto, de esta ecuación podemos sacar lo siguiente, que R por F menos R minúscula por T es igual a alfa por M por R al cuadrado dividido entre 2.
y esta ecuación unirla a las que ya teníamos, sin olvidarnos de esta. Finalmente, tenemos un sistema de 3 ecuaciones, pero vamos a ver cuántas incógnitas tenemos. Tenemos la aceleración del bloque, la tensión, van 2, la fuerza de rozamiento, 3, la aceleración del centro de masa, 4, la aceleración angular, 5. Con 3 ecuaciones no puedo resolverlo porque tengo 5 incógnitas. Entonces ahora lo que tenemos que ver, ahora es donde entra en juego esta expresión. Yo lo que les aconsejo es sustituir alfa y poner aceleración del centro de masa dividido entre R. Pero antes vamos a ver qué relación hay entre esta aceleración del bloque y la aceleración del centro de masa. Para eso vamos a ver lo siguiente. Esta cuerda es una cuerda inextensible. Quiere decir que todos los puntos de la cuerda tienen exactamente la misma aceleración. Entonces, si estamos diciendo que este bloque acelera hacia abajo, con esta aceleración, todos los puntos de la cuerda lo harán y por lo tanto este punto tendrá una aceleración hacia la derecha de idéntico módulo que esta aceleración del bloque. Ahí la tenemos. Ahora a ver cómo vinculamos estas dos aceleraciones, es decir, la del bloque con la aceleración del centro de masa. Para eso, recordemos del movimiento circular uniformemente acelerado que la aceleración tangencial siempre, estamos hablando del módulo, se puede escribir como el producto de la aceleración angular por el radio. Entonces, si despejamos la aceleración angular, que es la misma para cualquier punto del cilindro, nos queda la aceleración tangencial de ese punto dividido el radio. Pero cuidado con esto, cuidado con esto. Vamos a ver, este punto, donde está aplicada la fuerza de rozamiento, ¿qué aceleración tiene? 0. No tiene ninguna aceleración tangencial. La aceleración del centro de masa la puedo escribir como la aceleración angular por este radio respecto a este punto que es el radio grande del cilindro. Y la aceleración tangencial del punto donde está aplicada la tensión la puedo escribir como la aceleración angular por todo este radio que sería el radio R grande más el radio R pequeño. De esa manera puedo escribir, despejando de aquí arriba, por ejemplo, que alfa es la aceleración del centro de masa dividido el radio, como dijimos. Pero también podría calcularla o plantearla utilizando este punto, cuya aceleración es A, que es la del cuerpo, y el radio, como dijimos, es R más R. Por lo tanto, utilizando esta igualdad, ya podemos vincular las aceleraciones. Vamos a comenzar por la ecuación 3, haciendo lo siguiente, sustituyendo alfa por aceleración del centro de masa sobre R. Pero aceleración del centro de masa sobre R es lo mismo que la aceleración del bloque, que es lo que queremos hallar, dividido R más R. A ver cómo nos queda. Haciendo la sustitución de alfa nos queda A dividido R más R, como dijimos, todo esto multiplicado por el momento de inercia. Así ha quedado transformada la ecuación 3. Muy bien, queremos hallar A. Ese es nuestro objetivo primordial, hallar la aceleración. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos T y tenemos la fuerza de rozamiento. T la podemos despejar de la ecuación 1 y luego sustituir aquí. O sea que de la ecuación 1 me quedaría m por g menos m por a, eso es igual a la tensión. Y por otro lado, en esta ecuación podemos despejar la fuerza de rozamiento, que nos quedará, fuerza de rozamiento será igual a masa por aceleración del centro de masa.
Sí, pero la aceleración del centro de masa, si yo la despejo de aquí, ¿qué me queda? R por A sobre R más R. Entonces vamos a ponerlo R por A dividido R más R. ¿Vale? Y ahora la tensión la tengo que pasar restando. Menos T. O sea que en definitiva me quedaría M por R por A dividido R más R menos la tensión, que sería menos M por G más M por A. O sea, menos M por G más M por A. Miren qué lindo esto. Bien, y ahora finalmente volvemos a la ecuación 3 haciendo las sustituciones. Finalmente, sustituyendo la fuerza de rozamiento y la tensión, aquí he hecho menos R por mg me da menos Rm por G, y menos R por menos M por A más R por M por A. Todo eso igualado a ¿qué? A este segundo miembro que tenemos aquí. Aplicando la propiedad distributiva multiplicando ambos miembros por R, me queda esto que está aquí. Esto queda incambiado, estos términos, e igualado a lo que ya teníamos del otro lado. Lo que hice aquí fue dejar los términos que no tienen aceleración en el primer miembro, que es menos mg por r, y menos mg por r minúscula, ambos con signo negativo como vemos. Y del otro lado he sacado factor común la aceleración, que me va a quedar multiplicada por mr cuadrado sobre 2 por r más r. Luego este término lo paso para el otro lado restando, me queda menos m por r. Este otro me queda menos m por r mayúscula. Y este otro término me queda menos mr cuadrado sobre r más r. Lo que puedo hacer es esta operación, mr cuadrado sobre, o sea, un medio de mr cuadrado sobre r más r menos mr cuadrado sobre r más r, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos un medio de mr cuadrado sobre r más r. Por tanto, he quitado ese término que tenía aquí y puse el menos mr cuadrado sobre 2 sobre r más r. Bueno, veamos una cosa. Si nosotros multiplicamos por menos 1 ambos miembros de la igualdad, esto me queda positivo, 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 positivo y positivo. Porque el módulo de la aceleración, que es lo que estoy calculando, me tiene que dar positivo. Así que simplemente para hallar la aceleración tengo que transponer todo este factor dividiendo. Finalmente nos queda este valor para la aceleración. Y podemos hacer una cosa, podemos ver si esto tiene pinta de estar bien. Aquí tiene que quedarnos la unidad de aceleración metros por segundo al cuadrado. Eso es lo que nos tiene que quedar de este lado. Bueno, por aquí tenemos una aceleración, la aceleración de la gravedad que se mide en metros por segundo al cuadrado. Estos términos son kilogramo, metro, kilogramo, metro. ¿Y aquí qué pasa? Como tengo r al cuadrado y aquí está sin elevar al cuadrado, esto también es kilogramo metro y kilogramo metro, que se simplificarán. Entonces, efectivamente, las unidades que tiene esta expresión es de la aceleración. Por lo tanto, todo esto tiene pinta de que lo hemos hecho bien. Ahora lo que nos queda es calcular la aceleración, de la aceleración angular alfa del cilindro, lo cual es sumamente fácil. Porque la aceleración angular alfa, que es la aceleración del centro de masa, dividido r. Pero la aceleración del centro de masa, ahora la podemos calcular fácilmente porque tenemos la aceleración. Entonces, alfa será igual a la aceleración del centro de masa, que la despejamos de acá, que es la aceleración que hemos obtenido, que es esto, multiplicado por r, que la he puesto aquí, dividido r más r. Todo eso dividido ¿qué? R. Entonces lo que podemos hacer, simplificamos esta r con esta r, y esta expresión que nos queda aquí es la expresión de la aceleración angular
del cilindro. Entonces ya hemos respondido lo que nos preguntaban en esta primera parte del problema o el problema 19. Ahora no se vayan porque viene el siguiente problema, que es la continuación de este. El problema 20 está basado en el problema 19, solamente que hacemos un cambio. En lugar de enganchar la cuerda aquí arriba, la enrollamos desde la parte de abajo. Entonces dice, repita el problema anterior, pero ahora la cuerda se ha enrollado por debajo del centro del cilindro. Como siempre, vamos a empezar dibujando las fuerzas sobre cada uno de los cuerpos. Sobre el bloque de masa M vamos a tener la fuerza peso y la tensión de la cuerda. Y vamos a suponer que estará acelerando hacia abajo como en el caso anterior. Recordando que esta polea es ideal, vamos a dibujar la tensión que ejerce la cuerda sobre este borde del disco interno, de la parte interna del cilindro, porque al final esto lo hemos tratado como si fuera un cilindro. Entonces esa fuerza que he dibujado ahí es la tensión. Bien. Las otras fuerzas que también están actuando serán la fuerza peso y la fuerza normal. Pero estas fuerzas simplemente como están equilibradas, ya que el cilindro no se mueve en la dirección vertical del eje Y que vamos a dibujar ahora, voy a prescindir de estas fuerzas para que el dibujo me quede un poquito más limpito. Pero en un examen tengo que dibujar todas las fuerzas. Tengo que incluir el peso y la normal aplicadas ahí en el centro de masa. Por ahora las vamos a quitar. Hemos trazado nuestro eje OXY y ahora viene lo interesante y lo que genera muchísimas dudas. Vamos a ver, esta fuerza tensión, imaginemos que aquí hay un eje que pasa por el centro de masa, esta fuerza tensión va a provocar un giro del cilindro ¿hacia dónde? ¿Horario o antihorario? Pues el giro será un giro antihorario en este sentido. Entonces, ¿qué va a pasar con la fuerza de rozamiento en este punto? Que dijimos que este punto va a permanecer momentáneamente en reposo porque no hay deslizamiento. El cilindro rueda sin deslizar, se cumple nuestra condición de rodadura. Entonces simplemente pensemos, si la tensión quiere hacer que esto gire en este sentido, ¿no? Este punto, hacia donde quiere desplazarse. Ahora los puntos tienen voluntad y todo. Es una forma de pensar. A ver, este punto quiere ir para allá, pero tiene que estar en reposo. ¿Cómo lo mantengo en reposo? Con una fuerza de rozamiento en sentido contrario. Está aplicada en el cilindro, no en la mesa. Y esa será nuestra fuerza de rozamiento. Ya que estamos, si nuevamente decidimos calcular los momentos de las fuerzas respecto al centro de masa, voy a trazar los radios que para la tensión será S y su módulo valdrá R, esto vale R, mientras que para la fuerza de rozamiento el radio valdrá el radio R grande del cilindro. Ahí tenemos los vectores R. De ahora en adelante, lo único que hacemos es seguir el procedimiento idéntico al que hicimos en el caso anterior. Así que vamos a ir un poquito más rápido. Aplicando la segunda ley de Newton a la masa M, nos queda más TJ, porque apunta hacia las I positivas, menos el peso, que es mgj. Todo esto será igual a menos m por a por j. Reitero, el signo de menos se debe a que la aceleración es un vector que apunta hacia las I negativas. Por eso le ponemos menos j, porque j, nuestro versor, siempre apunta hacia los valores positivos. O sea, el versor I apunta hacia las X positivas y el versor J apunta hacia las Y positivas.
La relación de módulos que extraemos de aquí es esta, y ahora si queremos podemos multiplicar por -1 ambos miembros de la igualdad, con lo cual cambian los signos, y nos quedaría m por g menos t es igual a m por a. Y nos vamos a guardar esta ecuación como hicimos antes. Para el cilindro, ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton lineal, para las fuerzas consideradas en el centro de masa. ¿Qué tenemos en el centro de masa? El peso, la normal, cuya suma da 0, pero también tenemos la tensión y tenemos la fuerza de rozamiento, que como vemos tienen sentidos contrarios. ¿Cómo nos quedaría eso? Usando los versores, sería más TI menos la fuerza de rozamiento en I, casi pongo J, cuidado, y todo eso será igual al producto de la masa del cilindro por la aceleración del centro de masa. La aceleración del centro de masa, ¿hacia dónde acelera este cilindro? Si el bloque cae y esto se va desenrollando pero girando de esta forma, el centro de masa va a acelerar hacia la derecha. Aquí la hemos dibujado, aceleración del centro de masa hacia la derecha. Por lo tanto, este vector lo podemos sustituir y escribirlo mediante su módulo, aceleración del centro de masa, acompañado del versor I, y esto es positivo. Por lo tanto, la relación de módulos que sacamos aquí es que T menos la fuerza de rozamiento es igual a M por la aceleración del centro de masa, y nos guardaremos esa ecuación. Y ahora, aplicando la segunda ley de Newton para la rotación del cilindro, nos quedará que la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al centro de masa será igual a la aceleración angular multiplicada por el momento de inercia del cilindro respecto al centro de masas. Bien, la sumatoria de los momentos, esto ya lo podemos hacer directamente. Veamos una cosa. Si queremos calcular el momento de la tensión, R apunta hacia las Y negativas, lo escribiremos como menos RJ, y la tensión que apunta hacia las X positivas la escribiremos como TI. Por lo tanto, nos quedará que el momento de la tensión es menos RJ producto vectorial TI. Y ahora tenemos que evaluar el momento de la fuerza de rozamiento respecto al centro de masa. R es el R grande, que también apunta hacia las Y negativas, pondremos menos RJ, producto vectorial, la fuerza de rozamiento que apunta hacia las X negativas, ponemos menos FI. Todo esto será igual a la aceleración angular multiplicada por el momento de inercia respecto al centro de masa. Bien, entonces, prosigamos. ¿Qué nos va quedando? Menos R por T, menos R por T, y vamos a tener a J multiplicándose vectorialmente con I. Y luego, aquí, cuidado, menos R por menos F, menos por menos, más R por F, y se nos queda otra vez J multiplicado vectorialmente por I, y esto es igual a alfa por el momento de inercia respecto al centro de masa. Bueno, y aquí tenemos que aplicar la reglita. Si estoy en un examen, ¿qué es lo que hago? Nada, me dibujo los vectorcitos, por ahí, en cualquier lado. Ahí pongo el vector I, el vector J y el vector K. Le pongo los nombres I, J, K. ¿Cuánto me ha llevado esto en el examen? Nada, 2 segundos. Bien, y ahora veo J por I, J por I, J por I. Ah, sentido horario. Si me muevo en sentido horario, yo sé que el resultado será menos K. Así de fácil, menos K. Y aquí también menos K porque me estoy moviendo en sentido horario cuando hago el producto vectorial. O sea que en definitiva, ¿qué me quedaría? Menos por menos, más, sería RT multiplicado por el versor K, y aquí me quedaría más por menos, menos R por F por K, y la aceleración angular, lo que dijimos antes, también estará en K. Entonces nos va a quedar alfa por K,
Y el momento de inercia dijimos que es m por r al cuadrado dividido entre 2. Y la relación entre los módulos de estos vectores la tenemos ahí. Y ahí tenemos la tercera ecuación que estábamos buscando. Lo siguiente es recordar la condición de rodadura. Condición de rodadura. La aceleración del centro de masa es igual a alfa por el radio. Bien, y ahora, todo esto siempre lo tomamos en referencia a este punto. El centro de masa se encuentra a una distancia que es este radio r. Entonces, la idea siempre es la misma. Primero nos quitamos de encima la aceleración angular despejándola de aquí. Aceleración angular alfa, nos queda aceleración del centro de masa dividido entre r. Y luego tenemos que ver la relación que hay entre la aceleración del bloque y la aceleración del centro de masa. Eso es muy sencillo. Lo de siempre, decimos que la cuerda es inextensible, por tanto, la aceleración del bloque va a coincidir con la aceleración tangencial de este punto del cilindro. Vamos a dibujarla. Y ahora tenemos que vincular esta aceleración con la aceleración del centro de masa. Entonces, veamos lo siguiente. Si planteamos la aceleración angular alfa, pero para este punto, en este sentido, ¿no? Para este punto, vamos a tener que el radio será esta distancia respecto a este punto. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? Vale R grande del cilindro menos el R interior, esa R minúscula. Por lo tanto, podremos plantear que alfa será igual a la aceleración tangencial de ese punto dividido esa distancia que mencionamos que es R menos R. Y esa aceleración tangencial dijimos que coincide con la aceleración de la masa. Si nosotros no hacemos esta relación de aceleraciones, jamás vamos a poder resolver este problema. Jamás. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Bien, la idea es la siguiente. Donde está la aceleración angular, voy a sustituir por ¿qué? Por A sobre R menos R. Porque yo lo primero que intento calcular siempre es la aceleración del bloque. La aceleración angular alfa del cilindro siempre la dejo para el final. Siempre lo vamos a hacer así. Bien, y entonces, ya tengo sustituida alfa por aquí. Entonces, aquí tenemos la aceleración del centro de masa, que tampoco la quiero ahí. Yo aquí quiero una expresión que incluya la aceleración del bloque para irme quitando incógnitas de encima. Bueno, pero la aceleración del centro de masa sobre R es igual a la aceleración del bloque dividido R más R. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente, que la aceleración del centro de masa será igual a la aceleración del bloque por R dividido R menos R. Y ahora sí vamos a hacer las sustituciones. Bien, de acuerdo a esto, esta ecuación ahora la vamos a transformar y nos quedará T menos F será igual a M por la aceleración del centro de masa, que la vamos a escribir aquí, que es A por R sobre R menos R. Y nos vamos a guardar esta ecuación. Ahora vamos a sustituir alfa en esta ecuación, que nos quedará R por T menos R por F, alfa es A sobre R menos R, multiplicado por el momento de inercia mr cuadrado sobre 2. Y nos vamos a guardar también esta ecuación. Por último, vamos a despejar la tensión de aquí, que nos quedará de la siguiente forma.
m por g menos m por a será igual a la tensión T, que nos quedará de esta forma y ya tenemos el conjunto de ecuaciones necesarias para calcular la aceleración. Bien, recordemos que lo que queremos es sustituir la tensión en esta ecuación, ya tenemos la tensión despejada, pero también tenemos que sustituir la fuerza de rozamiento que habrá que despejarla de aquí. Entonces vamos a llamarle a esta ecuación ecuación 1 y vamos a despejar la tensión de ahí. La fuerza de rozamiento, perdón. Entonces, despejando la fuerza de rozamiento, la transponemos positiva y traemos este término negativo. Hice una corrección porque aquí he puesto R mayúscula menos R mayúscula. Ahora sí lo he puesto bien R minúscula. Bien, y ahora simplemente vamos a sustituir aquí a ver qué nos queda. Entonces nos queda R por T, que es mg menos m por a, menos R por la fuerza de rozamiento, que es T, o sea, mg menos m por a, menos m por r por a sobre r menos r. Bien, y todo esto igual a este término que permanece incambiado. Ahora lo que tenemos que hacer es la distributiva y agrupar términos que no contienen la aceleración de un lado del signo igual, por ejemplo aquí en el primer miembro, y aquellos términos que contengan la aceleración los agrupamos en el segundo miembro. Y luego ya despejamos la aceleración. Quitamos los paréntesis, R por M por G, menos R por M por A, menos R por M por G, menos por menos más, R por M por A, menos por menos más, M por R, R al cuadrado, por A sobre R menos R. Y este término queda así. Bien, ahora vamos a agrupar términos, como dijimos antes. Entonces, atente a ver cómo nos queda. R por M por G, menos R por M por G será igual a este término lo dejo como está y luego este lo paso sumando más Rm por A, solo que estoy sacando A de factor común, más R por M. Luego tengo este término que pasa como menos R por M multiplicado por A, ¿verdad? Y este término que pasa restando. Por tanto, despejando la aceleración, dejamos el numerador como está y pasamos dividiendo todo este factor. Pero, una cosa, un medio de mr cuadrado sobre r menos r menos mr cuadrado sobre r menos r nos da menos un medio, me faltó poner aquí el 2, menos un medio de mr cuadrado sobre 2. Menos m por r más r por m. Bueno, veamos una cosa. Esta resta en el numerador es negativa porque m por g es factor común aquí, pero esta r es mayor que esta, así que este término en valor absoluto es más grande que este. Esto me da negativo, pero aquí abajo veamos lo siguiente. Aquí tenemos menos m por r más r por m. Este término es mayor que esto, así que esta resta me da negativa. Y esta cantidad es negativa también. Por lo tanto, menos arriba y menos abajo me va a dar la aceleración positiva como esperamos, porque lo que estamos calculando, repito, es el módulo de la aceleración. Bueno, ya que les he ayudado dedicando todo este tiempo a hacer este vídeo, tan esmerado, espero que ustedes me recompensen y reconozcan mi trabajo como suscribiéndose al canal, que es completamente gratis. Y con eso no solo me ayudan a mí, sino que ayudan a que el canal sea más visible, tenemos que ser altruistas y pueda llegar a más compañeros que al igual que ustedes necesitan de estos conocimientos. Y si les ha gustado el vídeo, no está de más dejar un like, que también es una gran ayuda para el canal. Muchas gracias.